Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Empezamos nuestra cuarta sesión y este es el primer video de la serie cuarta que contiene tres diferentes videos que a continuación empezaremos a ver. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con nuestra clase de marco legal de las organizaciones. Ahora el tema que nos toca tratar, que nos compete, son los aspectos considerados mercantiles por la doctrina y empezaremos a definir lo que es la empresa. Entonces, la doctrina entiende por la empresa o negocio mercantil la organización o una actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes y servicios, de acuerdo a Barrera en el 58, en su página 253. Esta definición comprende no solo la actividad comercial o industrial, sino también la actividad de consumo, o esto es, se aplica a negocios agrícolas también. Entonces, pasando y continuando con lo que viene siendo empresa, se consideran como empresas comerciales, primero los industriales dirigidas a la producción de bienes y servicios, y segundo las que realizan funciones de intercambio y de mediación en la circulación de bienes, terceros las empresas de transporte, y lo que se relaciona como cuarto, la banca, los seguros, y el quinto, aquellas que realizan una actividad auxiliar a las anteriores. Más adelante vamos a ver las actividades primarias, secundarias y terciarias, que muchos ya las conocemos, pero para precisar y definir aún más ese tipo de giro, ¿no? Porque también es otra forma de clasificar las empresas. Aquí también nos hablan sobre la constitución de las empresas, cómo puede ser o qué tipo de empresas hay. Por ejemplo, hay empresas individuales que son controladas por un solo individuo y de ahí los empresarios pueden ser una persona física registrada ante Hacienda. Ahora, tenemos las empresas colectivas que son controladas por varios individuos, o sea, por un administrador, pero al mismo tiempo por un consejo. O por un consejo también. Estatales que pertenecen al Estado como tal, ¿verdad? Pero también tienen una constitución muy diferente y parten desde una constitución, ya sea una paraestatal que genere el Estado, pues pudiéramos decirlo así, que le rinde cuentas al Estado y que es vigilada por el Estado. O también pueden ser mixtas, las que sin perder su carácter privado están bajo las intervenciones del Estado. Sí, de cierta forma funcionan como privadas, pero el Estado tiene injerencia sobre ellas. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la empresa? Los elementos fundamentales de la empresa, conforme a la definición, son las organizaciones de bienes, lo que viene siendo la hacienda por un lado, y que más adelante vamos a ver, y el empresario por el otro. Empresario es el titular de la empresa, las personas que ejercitan profesionalmente su actividad económica organizada y se dedican a la producción o el intercambio de bienes y servicios, así tanto la persona física como una sociedad, con tal que los sujetos actúen en el manejo de la empresa de una manera permanente, reiterada y habitual. Podrán ser empresarios. La característica de la empresa y del empresario es precisamente actuar con una finalidad de lucro, es decir, con una tendencia de especulación y no simplemente de simple beneficencia, como puede ser la Cruz Roja, por ejemplo. Aunque en la Cruz Roja, de cierta manera, ya se maneja mucho capital, y, o sea, capital en la cuestión de que tienen ya muchos establecimientos, tienen ambulancias, pero desgraciadamente ahora se está cobrando por el uso de la Cruz Roja. Ahí lo están manejando como nativo, pero ya tiene un costo algo difícil de cubrir por otras personas. Ahora también tienen un salario ya definido, las personas que trabajan ahí antes trabajaban por un, ¿cómo se llama? Un beneficio económico muy bajo y ahora empiezan a subir un poquito más sus salarios. Que una empresa se considera como tal no dependerá de un carácter público o privado o de magnitud de la misma. Puede ser una pequeña, pequeña y gran empresa, ¿no? O privado, magnitud de la misma. La empresa es el ejercicio de una actividad económica. O sea, una fuerza que opera en auxilio de ciertos medios y de ciertos bienes. La hacienda. Estamos diciendo la hacienda en muchos lados. Ahorita vamos a ver de forma más resumida qué es la hacienda. En cambio, está constituida por los bienes y medios con los cuales la actividad se desenvuelve, gracias a los cuales se consigue el fin de la empresa.
Entonces, en sí la hacienda es todo lo que tiene la empresa. Y ahorita vamos a ver que hay bienes corporales e incorporales. Por la hacienda se entiende todo el patrimonio de la sociedad comercial y el conjunto de bienes, personas físicas, comerciantes individual. Comprende que en contabilidad se conoce como capital fijo o circulante, inmuebles, muebles, mercancía, materia prima, materia elaborada, dinero, títulos de crédito, instalaciones industriales, patentes, créditos al derecho de autor, créditos, derecho de autor, mercancías, nombres comerciales, emblemas, concesiones gubernamentales, etcétera. En suma, todo aquello que tenga un contenido económico y sus conversiones en dinero. Barreras 58 y 259. Un ejemplo, por decir, de las concesiones. En la época de Salinas y de Miguel de la Madrid, el único que podría importar lubricantes era Quaker State. Y ellos metían todos los lubricantes que tenían, que venían del extranjero. El único que importaba. Sí, y era una concesión que daba el gobierno federal, porque todo se manejaba Pemex, marca Pemex. Aquí tenemos también el personal de la empresa, y nos dice que es el conjunto, al empresario participa el personal, o sea, participan en conjunto tanto el empresario, el dueño de la empresa, como el personal participan. Este existe de forma normal, aunque no esencial. Puede ser que no tengan personal el empresario, o que trabaje por una especie de outsourcing. El personal está formado en representantes generales, factores o gerentes, o especiales del titular por auxiliares del empresario, contadores, agentes dependientes de ello y por los obreros y trabajadores en general. La mayor parte de las relaciones entre empresarios y personal se rigen por el derecho laboral, salvo las relaciones con miembros del consejo de administración de una sociedad o que el administrador, cuando es único, que se rigen por el derecho mercantil. Las existentes con el resto del personal, desde una sociedad o un administrador cuando es único, se rigen existen con el resto del personal, desde el gerente o director general hasta el más modesto de los trabajadores, se encuentran reguladas por el derecho del trabajo, por la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, el trabajo y el trabajador son otros elementos de la empresa, y aún se ha dicho con frecuencia que la organización del trabajo ajeno es fundamental para la empresa, ¿sí? Cómo se organicen. Ahora, por decir, el sindicato, de cierta manera, también es otra parte de las empresas, de las paraestatales, y de algunas, no en todas hay sindicatos, pero también es una parte, porque es parte de un todo de la empresa. Hay aspectos también a considerar por la doctrina como mercantiles. Doctrinalmente se consideran asuntos mercantiles el establecimiento, o sea, el lugar donde está el comercio, el nombre comercial, los avisos comerciales también, las marcas, las patentes y los derechos de autor. Aquí ya empezamos a hablar de derechos de autor, de patentes, de propiedad industrial, de propiedad intelectual. En la siguiente diapositiva podemos ver, aquí nos describen lo que viene siendo el establecimiento. Aunque puede existir una empresa y negocio sin establecimiento, como es el caso de ahora, el del comercio electrónico, lo más normal es que una empresa tenga uno o más de ellos. El establecimiento mercantil es el asiento material de la empresa, la planta física y el lugar geográfico que permanentemente se desenvuelve en su negocio. Un empresario puede ser uno o varios establecimientos, un principal y otros secundarios, y las sucursales en sí. Para que funcionen como tales, deben de tener ciertas características según Joaquín Rodríguez. Las características del establecimiento deben de tratarse de locales, donde se conjuga el negocio jurídico de los que constituyan la actividad y la base de negociación. Ahí es donde se desarrollan todas las actividades, donde te va y te busca la clientela, donde te adquiere el producto, donde puede haber un reclamo, y muchas veces es lo que anda buscando también la clientela, ¿no? Deben de gozar de una cierta independencia jurídica, económica, y de manera que su representante pueda actuar frente a un tercero. Por eso también se hacen de repente sucursales, para que no haya un monstruo de
¿cómo se llama?, de empresa, ¿no? Y puedan actuar y dividirse el trabajo. Sin embargo, deben de estar subordinados a una alta dirección, o sea, la matriz, y en el sentido que ésta pueda dar instrucciones también para ver cómo se actúa en cualquier sucursal. Sin embargo, puede hablarse de que en casos de quiebra, una sucursal o sea, puede resolver su problema sin afectar a la matriz y tiene su competencia judicial y su registro depende de su ubicación, lo cual produce importantes efectos jurídicos en la jurisdicción o lugar donde está ubicada la sucursal y también no gastan tanto de estar moviéndose a otro lugar. Ahora, el nombre comercial, los nombres comerciales son los signos distintivos en su conjunto, protegen a la titularidad de la empresa comercial en función de su organización y en los resultados de la actividad empresarial. El artículo 115 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en el capítulo cuarto, establece que sobre los nombres comerciales de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho de su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad del registro. Pero claro que puede registrarse en la Secretaría de Economía para no tener ese conflicto. Ahora, ¿por qué? Porque está registrado ante Hacienda y está constituido en el registro de comercio, si fuera una SASB o cualquier régimen. Pero es bueno tener, por eso la Secretaría de Economía también nos pide la denominación, el registro de la denominación, el derecho de utilizar ese nombre, para no crear otro conflicto. Y en sí la finalidad es evitar semejanzas o grados de confusión de nombres diferentes, como ya lo habíamos platicado. Y su duración tiene 10 años. Eso lo podemos ver en el artículo 110 de la ley antes nombrada, en la 111 también, como derecho exclusivo y para también la persona titular del derecho de uso del nombre podrá demandar y demandar la reparación y pago de los daños y prejuicios sufridos con motivo de la infracción cometida a quien usara el nombre sin autorización de su titular. Con respecto a los avisos comerciales, son cualquier forma de combinación de letras, dibujos o cualquier otro elemento que tenga la señal original y que sirvan de distintivo fácilmente a una empresa o determinados productos de los demás con respecto a especie o sobre ellos la atención al público, ¿no? Conforme al artículo también 100 de la misma ley antes mencionada, se consideran avisos comerciales las frases u oraciones que tengan por objeto al público, establecimiento o negociación comerciales, industriales o de servicio, para distinguir fácilmente de los de su especie. El registro es un aviso comercial y tendrá su vigencia como 10 años, como lo mencionaba. Ahora, también otro objeto comercial o mercantil que puede registrarse es la marca, entendiendo por marcas todo símbolo visible que tenga productos o servicios de otros de la misma especie y clase en el mercado. Para que el industrial o el comercial puedan usar la marca con el derecho de su exclusivo, deberá registrarlo en la Secretaría de Hacienda. Una marca puede estar constituida por signos, la denominación o lugares visibles, suficiente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios, la forma tridimensionales. Eso ya se establecía la cuestión de formas tridimensionales, ya más actual, y los nombres comerciales y denominaciones y razones sociales, mientras no sean animados o cambiantes. Y aquí nos hablan de la clasificación de las marcas. Marcas industriales, empleadas para los fabricantes de artículos, comerciales para marcas usadas como comerciante que vende artículos elaborados y fabricante, pero utilizando sus propias marcas. Los servicios o sea, las marcas que distinguen un servicio de otro, misma especie, ¿sí? Un servicio que sea de la misma especie se refiere a una prestación de servicio. La marca colectiva, las usadas para asociar productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, quienes podrán solicitar su registro de una marca colectiva para distinguir el mercado, sean productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones, ¿sí? Y también respecto a las marcas colectivas no podrán ser registradas terceras personas, por lo que su uso
queda reservado a miembros de asociaciones. De igual manera, las marcas tendrán vigencia de 10 años, contando a partir de la fecha presentada a la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. No podrán ser transmitidas a terceras personas, o sea, se quedan ya directamente con el uso esa sociedad o esa persona física, formando la formación de las marcas nominativas, las que forman parte de una simple denominación, las emblemáticas que forman símbolos y figuras, y las mixtas, que son aquellas que conforman las combinaciones de las dos anteriores. Y luego pasamos que el titular es una marca registrada que puede autorizar o una o más personas como usuarias de la misma. Obviamente puede negociar o enajenar, de ahí que las doctrinas consideren que las marcas como cosa mercantil, ¿sí? Entonces, con lo que respecta a las patentes, se denominan patentes y privilegios de exportar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. También recibe el nombre de patente, o sea, los derechos de ¿cómo se llama? De exportación, ¿no? De explotación, perdón, de una patente en sí, expedido por el Estado, donde reconoce y confiere el derecho de exclusividad. De la misma manera, una persona que realizó una invención tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros, con su permiso. Actividad inventiva. Si la invención resulta evidente para un técnico en la materia de la fecha de su presentación. Aplicación industrial. La posibilidad de que una invención sea susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o utilizar en la industria, incluyendo la agrícola, la ganadera, la pesca, la minería, la construcción y toda clase de servicios. Esa es otra de las clasificaciones de las patentes. Y luego la tercera es la vigencia de la patente. Las patentes tendrán una vigencia de 20 años improrrogables y contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que en México se tardan cerca de 2 años el proceso de patentes. Y son varias juntas de aclaraciones las que hay que tener. Muchas veces tiene que ir uno a la Ciudad de México a sostenerlas. Es sujeta al pago de derechos correspondiente y conforme al artículo 23. Y patente en trámite, que es todos esos 2 años que dura en trámite. La mención, existe una patente en trámite otorgada, solo podrá realizarse en caso de productos y procesos que se encuentren en cualquiera de los dichos supuestos anteriormente. El titular de la patente, después de otorgarla a esta, podrá demandar el daño y perjuicio a terceros que antes de otorgar hubieran explotado sin su uso, el consentimiento y proceso productivo patentado, de acuerdo al artículo 24. Dentro de lo que viene siendo los derechos conferidos al titular de la patente está el derecho del inventor a ser mencionado como autor de la patente. Eso no lo exime de negarle la autoría. El derecho de explotar en forma exclusiva invenciones con una vigencia de 20 años, eso ya lo hemos visto, y el derecho de autorizar a otros la explotación de la patente mediante una licencia contractual total o parcialmente, ya que sea inter vivos o mortis causa. Caducidad del derecho de la patente, ya lo vimos, y la rehabilitación de la patente, en caso de que la patente caduque por falta de pago o fortuna de los derechos, tendrán 6 meses siguientes del plazo de gracia y simplemente cubrirán los derechos respectivos de sus recargos. Se podrá solicitar rehabilitación de la patente. Aquí los derechos de autor, a referencia, este es otro de las cosas mercantiles. Y los derechos de autor exclusivos con él, el autor también tiene un derecho de exclusividad, pero sobre todo obras literarias, científicas o artísticas, poseen facultad exclusiva de usarlas y explotarlas. La autorización de su uso o explotación de ella en todo o en parte, y en su momento, transmitirlos en vida o post-mortem. Los derechos de autor y obras, reconocimientos de su calidad de autor, de oponerse de toda deformación, mutilación y modificación de la obra que se lleve a cabo sin su autorización, el derecho a usar, explotar y temporalmente la obra a sí mismo por terceros como compromiso de su lucro. Tal derecho es en la fracción 3, artículo 2 de la Ley Federal de Derechos de Autor y puede ser transmitido por cualquier medio legal, incluida enajenación y consideración del uso de la explotación temporal.
transmitir el ejercicio de los derechos de herederos legítimo o de cualquier persona a virtud de disposición testamentaria. Bueno, ahí está la forma de pasar derechos de autor. Y la vigencia, nos habla que la vigencia, de acuerdo tiene derechos vitalicios y está por 75 años después de la muerte. Transcurrido ese término o antes a su similar de derecho, mueren sus herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasará al dominio público, aunque serán respetados los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. En caso de obras póstumas, durará 50 años a contar desde la fecha de la primera edición. Contrato de edición y reproducción. Esta es otra de las formas también que se establecen ahí y está en el artículo 42 de la Ley Federal. Esto no quiero andar mucho, pero también es otra de las formas de explotar obras intelectuales y artísticas. Y luego entramos a la parte de sociedades mercantiles, pero nada más como una introducción, pudiéramos decirlo, ¿no? Todo esto que vimos arriba, las sociedades mercantiles, pues tienen ese fin de constituirse para administrarlo. Vamos a ver más a profundidad los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial, y con un poquito más de ejemplos en la siguiente presentación. Y aquí nada más quiero concluir que estas sociedades que se constituyen con fines de manejo de las cosas mercantiles que se generen dentro de la empresa, ya sea productos, bienes o servicios, esta es la justificación de las sociedades mercantiles. En la actualidad, la necesidad económica ha impuesto al comercio bajo la formalidad de la sociedad mercantil, el comerciante colectivo. En sí, el comerciante colectivo es la sociedad mercantil o las sociedades mercantiles, ya sea por medio de capital o de capital y trabajo. No necesariamente puede ser nada más capital. Vamos a ver, ya cuando estemos en la unidad 2, vamos a ver la diferencia, porque sí puede haber aportaciones de capital o de trabajo, ¿verdad? O de bienes o de áreas de trabajo también, por especie. Esta se ha desplazado en gran parte del comercio individual por ventajas con que cuenta, entre otras, responsabilidad limitada, o sea, nada más hasta la aportación del capital, no afecta al capital externo que tenga quien aportó, la fácil y rápida transmisión de las participaciones sociales, en sí lo que te toca, ¿cómo se llama? El reparto de utilidades, sí, es decir, el reparto de utilidades, de regalías, de ganancias que se tuvieron alrededor del año, con la aportación de capital de cada uno de los socios, pues es de acuerdo a la aportación y pues ahí tendrán sus ganancias año con año. La rápida transmisión de las participaciones sociales. Por otro lado, la ley impone de forma que las sociedades para determinar empresas, por ejemplo, instituciones, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones de seguros, finanzas, estas deben de estar constituidas para que puedan utilizar, ser parte ¿cómo se llama?, de sociedades de crédito o parte de seguros, deben de estar constituidos con ese fin para poder manejar ese tipo forzosamente deben de estar constituidos para manejar, hasta los bancos deben de estar constituidos bajo ciertos objetos sociales y ser sociedades anónimas incluso. La ley mercantil no define el contrato social, así que buscamos el concepto de derecho común en el artículo 2688 del Código Civil, que establece: por el contrato de sociedad, los socios se obligan o sea, es lo que obliga, o sea, al momento de constituirse como sociedad, los socios están con ciertas obligaciones. Ahora, la personalidad jurídica de una sociedad mercantil, como concepto general en el artículo 2 de Ley de Sociedades Mercantiles, otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el registro de comercio y también a aquellas que, sin haber cumplido este requisito, se exterioricen como tales frente a terceros. Por otro lado, nada más que están irregulares, tendrían que regularse en varias situaciones, y ahorita lo vamos a ver también en un esquema. Por otro lado, en la fracción 3, artículo 25 del Código Civil, atribuye el carácter de persona moral a las sociedades mercantiles también, que eso ya lo habíamos tocado. Bueno, aquí dejamos pendiente lo de sociedades mercantiles. Vamos a continuar en otra presentación para seguir viendo la parte
de la cosa mercantil o el objeto mercantil o la hacienda también como parte de la empresa.